Vamos a ver hoy qué es el núcleo y qué es el recorrido de una transformación lineal. El núcleo de una transformación lineal lo vamos a definir a partir de una transformación que va del espacio vectorial V al espacio vectorial W. Y el núcleo va a ser un conjunto, ¿sí? Esta es la nomenclatura de núcleo, ¿sí? Núcleo de una transformación T es igual a un conjunto de vectores de V, tales que al aplicar la transformación a dichos vectores, obtenemos el cero vector de W. Ahorita lo vemos en un esquema para que se entienda más claro. Y con palabras podemos describir el núcleo como: encontrar el núcleo es buscar cuáles vectores de V del espacio vectorial de origen se convierten en el cero vector del espacio vectorial de destino W. ¿Sí? Si lo vemos como conjuntos, tendríamos aquí un conjunto que es el espacio vectorial V, el dominio de la transformación, el origen, y tenemos al espacio vectorial W, que es el codominio, o sea, el destino de la transformación. Ya sabemos que ligamos a estos dos espacios vectoriales a través de una transformación. Ahora, ¿en cuál de estos dos conjuntos se va a encontrar el núcleo? El núcleo va a pertenecer al espacio vectorial de origen, ¿sí? Al dominio. Aquí va a haber un subconjunto dentro del conjunto de V que le vamos a llamar núcleo o kernel. Bien, entonces veíamos que el núcleo se encuentra aquí. Es bien importante eso, que le vamos a dar al núcleo la forma de los vectores de V. Y la definición me dice que al aplicar la transformación T a estos vectores del núcleo, el resultado van a ser vectores de W, pero no cualquier vector de W, sino específicamente el cero vector del espacio vectorial W. Y el conjunto que forma el núcleo puede ser una parte del espacio vectorial V, o incluso pudiera ser todo el espacio vectorial V. Eso ya lo vamos a ver después de realizar el procedimiento. Veamos este ejercicio. Nos pide obtener el núcleo de la transformación R, ¿sí? No todas las transformaciones se llaman T, les podemos poner el nombre que quieran. En este caso la transformación se llama R, con dominio en R5 y codominio en R3. O sea, la transformación R se va a aplicar a vectores de R5 y el resultado va a ser un vector con 3 componentes de R3. Una componente, 2 componentes y 3 componentes. Esa es la regla de correspondencia de la transformación R aplicada a un vector de R5, X, Y, Z, S y T. Aquí, repito, es muy importante que entendamos que el núcleo siempre tiene la forma del espacio vectorial de origen. Entonces me regreso al enunciado. El núcleo van a ser vectores de R5 o de R3. R5. De R5, ¿verdad? Eso hay que tenerlo bien presente. Entonces nuestro dominio es R5 y nuestro codominio es R3, por lo tanto el núcleo va a estar aquí, en R5. Y lo vamos a expresar de la siguiente manera. El núcleo son vectores, aquí puse un vector que pertenece a R5, un conjunto de vectores de R5, tales que al aplicarles la transformación R, me dé como resultado el cero vector de ¿quién? Del codominio, ¿sí? Entonces este cero vector pertenece a R3. Entonces igualo con el cero vector del codominio R3. ¿Sí? Ahí va a estar la clave, porque para encontrar el núcleo vamos a aplicar la transformación y la vamos a igualar al cero vector del codominio. Es decir, aquí lo único que hice fue reescribir la regla de correspondencia de la transformación que me dieron en el enunciado y lo igualé al cero vector de R3. Ahora vamos a aplicar igualdad de vectores en R3. Por igualdad de vectores en R3 igualamos componente a componente. Aquí tenemos un vector que es el resultado de la transformación, pero es un vector de R3. Igualamos al cero vector de R3. Entonces me quedaría esta igualdad, esta ecuación y esta ecuación, con lo que se forma un sistema de ecuaciones, ¿sí? Les comentaba que prácticamente ya todos los procedimientos en álgebra lineal en este punto llevan sistemas de ecuaciones. Hay que dominar muy bien ese tema, por favor.
Este sistema de ecuaciones, como el término independiente es igual a 0, ¿sí? En todas las ecuaciones hablamos de que se trata de un sistema homogéneo. ¿Sí? Y además observamos que tiene 3 ecuaciones y tiene 5 incógnitas. Entonces, ¿cómo va a ser el resultado? Sabemos que va a ser compatible porque es homogéneo, pero va a ser compatible ¿qué? Indeterminado. Muy bien. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a formar un arreglo matricial con los coeficientes de las ecuaciones del sistema y vamos a escalonar con método de Gauss. Aquí, como mi objetivo es resolver el sistema de ecuaciones y no obtener espacio renglón o espacio columna, puedo escalonar normal sin necesidad de llegar a la forma estándar, pero también si llegan a la forma estándar, pues no hace daño, ¿no? Incluso queda más fácil. Bueno, les decía que por cuestiones de tiempo y esperando que ya todos dominen muy bien el método de escalonamiento, me voy a saltar ese procedimiento y ya directamente les voy a dar cómo quedaría la matriz escalonada. ¿Sí? Y directamente vamos a pasar a resolver el sistema de ecuaciones construyendo un sistema de ecuaciones equivalente. Por ejemplo, aquí del primer renglón tendríamos x más 2y más z menos 3, ¿cuál era la que seguía? S, ¿verdad? S más 4t igual a 0. Y luego en la segunda ecuación tenemos y más 2z más s menos 3t igual con 0. ¿Okay? Nos queda un sistema con 2 ecuaciones y 5 incógnitas. ¿Cuántos parámetros necesitamos? 3, ¿verdad? Me faltan 3. ¿Sí? 2 ecuaciones y 5 incógnitas. Hay que parametrizar 3. ¿Ok? Aquí de la segunda ecuación pueden parametrizar las 3 variables que ustedes quieran. Ahí es cada quien elige qué quiere parametrizar. Yo elegí como parámetros a z, a s y a t. ¿Sí? Entonces digo que z, s y t ya no son incógnitas, sino que pasan a ser parámetros. Entonces escribo que pertenecen a R. Y con esos parámetros despejamos a y de esta ecuación. Nos quedaría que y es igual a menos 2z menos s más 3t. Y luego sustituimos aquí en la primera ecuación ese valor de y despejamos a x en términos de los parámetros z, s y t. Les voy a dar directamente cómo quedaría x. Ahí nada más hay que hacer las operaciones algebraicas y despejar. X quedaría 3z más 5s menos 10t. Bien, ¿y qué estamos haciendo con todo esto? Aquí vamos a tratar de no perder de vista que nuestro objetivo es obtener vectores de R5 que al aplicarles la transformación me dé como resultado el 0 vector de R3. Y al resolver aquí el sistema de ecuaciones, ya determinamos los valores de las componentes de ese vector de R5 que transformado da el 0 de R3. Por lo tanto, vamos a sustituir en la expresión del núcleo que planteé acá más arribita, les muestro. En esta expresión vamos a sustituir los valores de x, y, z, s y t. Aunque ya teníamos que z, s y t eran parámetros, entonces estos los dejo así y nada más sustituyo en x y en y en términos de los parámetros. Nos quedaría así. Aquí está x, aquí está y, luego tengo z, s y t que pertenecen a los reales. ¿Sí? Entonces se supone que si hicimos bien esto, cada vez que yo aplique la transformación a un vector que tenga esta forma, que tenga la forma del elemento genérico del núcleo, el resultado de esa transformación va a ser el 0 vector de R3. Otra cosa que es muy importante tener en cuenta es que el núcleo, el conjunto de vectores del núcleo, es a su vez un subespacio vectorial de R5. Y como es un subespacio vectorial, tiene base, tiene dimensión, cumple con todas las características de espacio vectorial, etc.
Entonces, por ejemplo, aquí me pueden decir qué dimensión va a tener el núcleo. El núcleo, estoy de acuerdo que es un subespacio de R5, ¿no? Aquí hay un vector con 5 componentes, pero no es todo R5, sino es nada más la parte de R5, los vectores de R5 que tienen esta forma. Depende de Z, S y T, por lo tanto su dimensión es 3, aunque sea parte de R5. Y continuando con el ejercicio, se nos pide justamente eso, determinar la dimensión del núcleo obtenido, y después vamos a comprobar que obtuvimos la respuesta correcta, el núcleo correcto, con dos vectores particulares. De entrada, aquí les puse la regla de correspondencia de R, de la transformación R, y les coloqué también el núcleo al cual llegamos con el procedimiento anterior. Ya mencionamos que la dimensión del núcleo, como depende de 3 variables, es de 3. Aquí está, dimensión del núcleo igual a 3. Ahora me pide demostrar, o más bien comprobar, que este núcleo es válido a partir de dos vectores particulares. Necesito dos vectores que tengan la forma del elemento genérico del núcleo. ¿Cómo le hacemos? Vamos a dar valores a Z, a S y a T. Por ejemplo, para el primer vector, decidí darle a Z un valor de 1, S igual a 1 y T también igual a 1. Estos son valores arbitrarios. Se pueden colocar aquí cualquier valor real. Y hay que sustituir aquí en el elemento genérico del núcleo para obtener un vector que pertenezca al núcleo. Entonces, ¿cómo quedaría este vector 1 con esos valores de Z, S y T? Este vector V1 pertenece al núcleo de la transformación. ¿Ok? Lo cual significa que si nosotros aplicamos la transformación R a ese vector V1, ¿qué tendríamos como resultado? Exacto, obtenemos como resultado al cero vector de R3. Si no me creen, sustituyan con X igual a menos 2, Y igual a 0, Z, S y T igual a 1, aquí en la regla de correspondencia de la transformación. Si sustituyen aquí esos valores de X, Y, Z, S y T, van a ver que todos los términos, todas las componentes del vector se hacen 0. Al menos con este vector podemos ver que el núcleo es correcto. Vamos con otro vector. Vector 2. Aquí voy a dar valores de Z igual a 1, S igual a 2 y T igual a 3. Estos valores vamos a sustituirlos aquí en el elemento genérico del núcleo para obtener V2. ¿Qué nos quedaría? Les doy ya directamente como quedaría, menos 17, 5, 1, 2 y 3. Este vector también pertenece al núcleo de la transformación, ¿sí? Entonces, si nosotros aplicamos la transformación R a ese vector V2, o sea, esta regla de correspondencia, con estos valores de X, Y, Z, S y T, obtendríamos también el cero vector de R3. En dado caso de que hiciéramos esto, de sustituir con valores de Z, S y T, y por alguna razón no me dan el cero vector de R3, reviso mis operaciones, o bien si ningún vector da, entonces es que el núcleo no lo obtuvimos correctamente. Esto es opcional, ¿sí? Es nada más una forma de comprobación, y también podemos hacer la comprobación general. En lugar de darles valores particulares a Z, S y T, trabajamos así tal cual como está el elemento genérico. Este sería el valor de X, este sería el valor de Y, Z, S y T. Sustituimos aquí en la regla de correspondencia y de todos modos nos va a dar 0,0,0. Todo se va a cancelar. Aunque, bueno, aquí por el tipo de ejercicios sí se hace un procedimiento demasiado extenso, por eso decidí trabajar únicamente con casos particulares. Bueno, eso es en cuanto al núcleo. No se preocupen, vamos a hacer más adelante más ejercicios de núcleo. Ahorita me interesa que hayan entendido el concepto y de manera general cuál es el procedimiento. Vamos a ver ahora el concepto de recorrido de la transformación lineal, que está también relacionado de alguna forma con el concepto de núcleo. Entonces partimos también de una transformación que va del espacio V al espacio vectorial W. Y el recorrido
¿quién va a ser? El recorrido, se usa casi siempre esta nomenclatura. El recorrido T de V es igual al conjunto de vectores transformados con la transformación T. En otras palabras, esto mismo de aquí me está expresando que el recorrido es el conjunto de imágenes del dominio, o sea, todos los vectores que resultan de haberles aplicado la transformación. ¿Sí? Eso es el recorrido, y al igual que el núcleo, este conjunto del recorrido también es un subespacio vectorial, pero no del espacio de origen, sino del espacio vectorial de destino. Aquí en el codominio, aquí vive el recorrido, y el núcleo vive acá, en V. Ahora, ¿cómo le vamos a hacer para obtener el recorrido? Nos vamos a apoyar de este teorema que me dice que partamos de una base del espacio vectorial de origen. Aquí T sigue siendo de V a W. Entonces, lo primero que hacemos es buscar una base del origen o del dominio, una base de V. Y luego le voy a aplicar la transformación T a todos los vectores de la base de V. Y esos resultados que me van dando de aplicar la transformación, los coloco como un conjunto que va a ser un conjunto generador del recorrido de la transformación. Y a partir de ese conjunto generador vamos a obtener la base estándar del recorrido, su elemento genérico, y finalmente lo vamos a escribir como conjunto de subespacio vectorial. Entonces aquí básicamente lo que tenemos que aplicar son nuestros conceptos de espacio renglón. Vamos a verlo con un ejercicio. De hecho es la misma transformación de la cual ya obtuvimos un núcleo, R, que va de R5 a R3. Es la misma regla de correspondencia, pero ahora me piden obtener el recorrido. ¿Qué forma van a tener los vectores del recorrido? ¿De R5 o de R3? Van a tener forma de R3. Y de acuerdo al teorema que acabamos de ver, lo primero que necesitamos son los vectores de la base, pero de R5. Los vectores de la base de R5. ¿Sí? Entonces, nuestro dominio es R5, codominio R3. Paso 1, dar una base del dominio. ¿Qué base vamos a dar? Pues si no hay más información, siempre demos por favor la base más sencilla de R5. ¿Cuál es el primer vector de la base de R5? La base canónica, ¿no? Para R5. Exacto, este sería el primer vector, luego el 1 está acá en la segunda posición, en la tercera, en la cuarta y en la quinta. ¿Sí? Análogo al vector I, J y K, pero en este caso para R5. Paso 2, aplicamos la transformación a cada uno de estos 5 vectores de la base de R5. Entonces, por ejemplo, R de este primer vector, me voy a la regla de correspondencia que está en el enunciado. Aquí, esta regla de correspondencia. Y trabajo con el vector 1, 0, 0, 0 y 0. O sea, X igual a 1 y todo lo demás 0. Por ejemplo, me va a quedar en la primera componente 1, aquí me va a quedar 1, aquí me va a quedar 2, y aquí me va a quedar otra vez 1, ¿verdad? Y ahí están. R de ese vector es 1,2,1. Y así me voy con todos los vectores de la base. R de este vector es 2,5,4, hasta terminar con los vectores de la base. Ahora voy a tomar estos resultados de haber aplicado la transformación y voy a colocarlos a esos vectores en un conjunto. Y ese conjunto de vectores va a ser el generador del recorrido de la transformación. Entonces, a partir de este punto, mi problema deja de ser un problema de recorrido y se transforma en un problema de espacio renglón. Hagan de cuenta que mi enunciado dice ahora: obtén el espacio vectorial que se genera a partir de este conjunto. Entonces, lo primero que hacemos es generar un arreglo matricial con los vectores del conjunto generador, ¿cierto? Y escalonamos. Aquí también muy importante, vamos a buscar la base estándar. Entonces, no basta con escalonar la matriz, sino que tenemos que llegar
a la forma con unos en la diagonal o arriba de los escalones y ceros arriba y abajo de los unos. En este punto ya no voy a hacer todo el procedimiento de escalonamiento. Pueden verificar que se llegue a esta solución. Aquí están mis escalones. Arriba de los escalones termino con unos. Bueno, aquí los últimos 3 renglones se convirtieron en ceros, entonces con esos ya prácticamente no trabajo. Y obtener ceros arriba y abajo de los unos. Entonces, ¿quién sería la base estándar? ¿Sí? Esta sería nuestra base estándar. Por lo tanto, la dimensión, ¿de cuánto es? La dimensión del recorrido. 2. Ajá. Exacto, la dimensión del recorrido es 2. ¿Sí? Y ahora vamos a obtener el elemento genérico a partir de esta base estándar, que como ya vimos en el tema de espacio renglón, se obtiene a partir de hacer una combinación lineal con los vectores de la base estándar. ¿Okay? Quedaría entonces A, B, menos 3A más 2B. Listo. Como vemos aquí en el elemento genérico, forma parte de R3, del codominio de la transformación. Y pasamos a escribir el recorrido simplemente colocando el elemento genérico como parte de un conjunto y declarando las variables A y B pertenecen a R. Y su dimensión, ya vimos que tiene 2 vectores en la base, depende de 2 variables, por lo tanto la dimensión del recorrido es igual a 2. Nada más aquí para que recordemos, la transformación T iba desde R5 hasta R3, ¿cierto? Esto era lo que teníamos de información y teníamos también la regla de correspondencia. Al aplicar la transformación T, no estamos obteniendo a todos los vectores de R3, sino tendríamos un vector A, B, C. ¿Sí? Ahí sí tendríamos a todos los vectores de R3. Únicamente estamos obteniendo a los vectores de R3 que tienen esta forma, A, B, menos 3A más 2B. ¿Sí? Eso fue lo que hicimos con el recorrido, buscar la forma que van a tener todas las imágenes de la transformación T. ¿Okay? Entonces, no confundir recorrido con codominio. Codominio es el espacio vectorial R3 completo. Y el recorrido son solamente los vectores de R3 que cumplen con esta forma. Bueno, veamos ahora este teorema donde ya vamos a relacionar tanto núcleo como recorrido. Este teorema esencialmente me dice que la dimensión del espacio vectorial de origen, de V, es igual a la suma de la dimensión del núcleo más la dimensión del recorrido. Me voy a regresar para que recordemos qué dimensión nos había dado el núcleo. Cuando obtuvimos el núcleo, obtuvimos este conjunto y como dependía de 3 variables, nos había dado de dimensión 3. Ahora, para el recorrido ya vimos que la dimensión es de 2. Y según este teorema, la dimensión del espacio vectorial de origen, en este caso R5, va a ser igual a la suma de la dimensión del recorrido más la dimensión del núcleo. ¿Cuál es la dimensión de R5? Pues 5, ¿no? De hecho ya lo vimos cuando obtuvimos el recorrido, al dar la base nos pidieron 5 vectores, entonces dimensión de R5 es 5 y la dimensión del recorrido acabamos de ver que es 2. La dimensión del núcleo la obtuvimos como 3 y se cumple entonces que la dimensión del dominio es igual a la suma de dimensión del recorrido más la del núcleo. Esto siempre, siempre, siempre para cualquier transformación lineal se tiene que cumplir. Por eso es un teorema, es algo general. En caso de que no se cumpla, es que algo obtuvimos mal. A lo mejor alguna de las dimensiones, ya sea del núcleo o del recorrido, no la obtuvimos bien, o al momento de escalonar en algo nos falló, pero hay algún error si es que esto no se cumple. ¿Qué sería algo típico que me van a preguntar en un examen? En un examen
pueden preguntarnos, por ejemplo, que obtengamos el núcleo de la transformación T. Inciso A. Inciso B, indique la dimensión del recorrido. ¿Sí? Aquí no me voy a poner a obtener tanto núcleo como recorrido. Voy a obtener únicamente núcleo y dependiendo esta ecuación, voy a inferir o a despejar la dimensión que debería tener el recorrido. ¿Sí? Porque es un examen, es contrarreloj. Bueno, obviamente si me equivoqué en el núcleo también va a estar mal la dimensión del recorrido, pero si lo hicieron bien, aquí directamente dan la dimensión de ambos. Bueno, pues pasemos a los ejercicios tipo examen de núcleo y recorrido de una transformación. Ejercicio 6. Sea el espacio vectorial real, o sea, que está definido sobre el campo de los reales, P subíndice 3, y la transformación T que va de R3 a P3, tal que me dan la regla de correspondencia de la transformación, me piden determinar el núcleo de T, el recorrido de T y verificar que se cumpla lo del teorema que acabamos de ver. ¿Sí? Vamos por partes. Para empezar aquí el conjunto de P3, pues como vemos aquí se trata del conjunto de los polinomios de grado menor o igual a 3 con coeficientes reales. ¿Sí? Luego la transformación se va a aplicar a vectores de R3 y me va a dar como resultado polinomios de grado menor o igual a 3. ¿Sí? Siguiendo estas operaciones con los elementos de las componentes del vector de R3. Obtengamos el núcleo. En este caso, como nuestro espacio vectorial de origen es R3, el núcleo va a tener forma de R3. ¿Sí? Va a ser un subespacio vectorial de R3. Y la expresión del núcleo en general es un conjunto con vectores de R3, tales que al aplicarles la transformación T, el resultado sea el cero vector, pero de los polinomios de grado menor o igual a 3. Ya en una clase anterior vimos que el cero vector para los polinomios P3 es 0x cúbica más 0x cuadrada más 0x más 0. A eso es lo que tenemos que igualar la transformación. ¿Ok? Y ahorita el procedimiento que vamos a seguir es buscar quiénes son esos valores de A, B y C, tales que al aplicarles la transformación resulten esto. Seguimos entonces nuestro procedimiento. El primer paso es aplicar la transformación, que literalmente es reescribir la regla de correspondencia de la transformación T e igualarla al cero vector del codominio. Ahora aplico conceptos de igualdad entre vectores, en este caso polinomios. Por igualdad de polinomios, ¿a qué es igual a menos 2b? Listo, se forma el sistema de ecuaciones homogéneo y lo resolvemos escalonando por Gauss. Este es el arreglo matricial que vamos a escalonar. Si escalonan, llegarían al siguiente resultado. Aquí, de hecho, ya me fui directamente hasta la forma estándar, aunque no es necesario porque únicamente estamos resolviendo el sistema de ecuaciones, pero les digo que si llegan hasta esta forma tampoco hace daño. Unos en la diagonal, ceros arriba y abajo de los unos. Ahora regresamos de la matriz al sistema de ecuaciones equivalente, que me quedaría A más 2C igual a 0 y B más C igual a 0. Dos ecuaciones y tres incógnitas, hay que obtener un parámetro. Bueno, entonces continuando con esta parte, vamos a asignar parámetros. Yo aquí elegí como parámetro a C, aunque bien pueden haber elegido a B. Entonces, si C pertenece a R, es mi parámetro, B va a ser igual a menos C y A va a ser igual a menos 2C. Y vamos a sustituir esos valores de A, B y C en la expresión general del núcleo. El núcleo es un vector de R3, donde A es igual a menos 2C, B es igual a menos C y C vale lo que sea. Dimensión del núcleo, 1. Muy bien. Lo importante aquí es que entendamos que el núcleo tiene la forma del espacio vectorial de origen. O sea, aquí en el núcleo yo espero
un vector de R3 en este ejercicio. Pasemos ahora a obtener el recorrido de la transformación T que va de R3 a P3. ¿Qué forma va a tener el conjunto del recorrido? ¿De R3 o de P3? El recorrido siempre tiene la forma del espacio vectorial de destino. En este caso son polinomios. Aquí podemos seguir los mismos pasos que ya vimos. Primero damos una base, pero del dominio, o sea, una base de R3. ¿Cuál es la base más sencilla de R3, por favor? Exactamente. Damos la base más sencilla, la base canónica, que son los vectores I, J y K. Listo. Paso 2. Aplicar la transformación T a cada uno de los vectores de la base de R3. ¿Sí? Es decir, T de 1,0,0. Acá arribita les coloqué la regla de correspondencia de la transformación. Entonces, ¿cuál sería el resultado de T de 1, 0, 0? A ver, aquí lo único que estamos haciendo es sustituir el vector A, B y C con el vector 1,0,0. Entonces, A es igual a 1 y todos los demás igual a 0. Entonces, aquí me quedaría 1 menos 0 por x cúbica, luego más, B vale 0, C también vale 0, entonces ese término se anula. Luego tenemos A igual a 1 y C igual a 0, entonces me quedaría más X. Y luego más 1, aquí A igual a 1. Entonces ahora sí, dícteme cuál sería la transformación de 0,1,0. Exacto, y luego tenemos T de 0,0,1. Listo, ese es el paso 2, aplicar la transformación a los vectores de la base. Por lo tanto, el conjunto generador del recorrido va a ser simplemente escribir estos vectores del resultado como conjunto. Ese es mi generador. Y a partir de aquí, repito, el problema deja de ser del recorrido y pasa a ser un problema de espacio renglón. Determino el espacio vectorial que se genera a partir de este conjunto de polinomios. ¿Cómo le hacíamos cuando el conjunto eran polinomios? Pues bien fácil, ¿no? Nada más aplicamos isomorfismos de los polinomios a vectores de Rn. Entonces, si de aquí generáramos una matriz para escalonar, nos quedaría con los coeficientes, ¿no? 1, 0, 1, 1, luego menos 2, 1, 0. ¿Okay? Nada más apliqué isomorfismo para colocar como matriz y aplico espacio renglón, escalonamos con Gauss-Jordan hasta llegar a la forma estándar. ¿Sí? Una vez realizado el escalonamiento de esa matriz, a esa matriz ya escalonada y con unos en la diagonal, ceros arriba y abajo de los unos. Por lo tanto, ¿quién sería la base estándar? X al cubo. Muy bien, no hice con la finta, ¿verdad? Si aplicamos isomorfismos de regreso también hay que aplicar isomorfismo. X al cubo. Más X. Más X. Más 1. Muy bien. Luego, muy bien. Exactamente. Sí, mucho cuidado aquí. Recordemos que el recorrido es un subespacio de los polinomios. Entonces, un subespacio de polinomios no lo va a generar un vector de Rn, lo van a generar vectores de polinomios. Perdón, obtenemos ahora el elemento genérico a partir de una combinación lineal con la base estándar. El elemento genérico X es igual a A por X al cubo más X más 1, luego más B por X cuadrada más 2X más 1. Desarrollamos las operaciones y me quedaría AX cúbica. Entonces X, el elemento genérico, es AX cúbica más BX cuadrada. Factorizo la X y me queda A más 2B por X. Luego el independiente sería A más B. Paso 5, pues describimos el recorrido, ¿no? Ya tenemos el elemento genérico. Entonces lo único que hago es escribir que el recorrido es el conjunto con vectores que tienen la forma de este elemento genérico y variables A y B que pertenecen a R. Dimensión del recorrido. 2. 2, exacto. ¿De qué dimensión nos había dado el núcleo? 1. 1. Okay.
Bueno, entonces ahora vamos a demostrar que se cumple esto. La dimensión del espacio vectorial de origen es igual a la dimensión del núcleo más la dimensión del recorrido, nada más para que recordemos, en este caso T iba de R3 a los polinomios de grado menor o igual a 3. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es la dimensión del dominio de R3? 3. 3, ¿verdad? Muy bien. Dimensión del núcleo, determinamos que era 1 y la dimensión del recorrido acabamos de ver que es 2. Entonces se cumple, ¿no? 2 más 1 igual a 3. Último ejercicio, ejercicio 7. Este es un poquito distinto a lo que hemos estado trabajando. Tenemos un espacio, perdón, un conjunto, una base B, que se compone de polinomios. Entonces, esta es una base del espacio vectorial de los polinomios de grado menor o igual a 2. ¿Sí? Es su índice 2, con coeficientes reales. Y tenemos una transformación que va a ir de esos polinomios a vectores de R3. Pero en este ejercicio no me están dando la regla de correspondencia de la transformación. ¿Qué sí me están dando? Me están dando vectores de la base de los polinomios y me están dando el resultado de aplicar esta transformación a esos vectores de la base. ¿Sí? Aquí están ya los resultados de aplicar la transformación a B. ¿Sí? Aquí lo escribí los resultados así como combinación lineal, pero en realidad lo pueden ver también así. 2i más 2j es 2,2,0 y más 2j es 1,2,0 y más j es 1,1,0. Es lo mismo. Y precisamente me están preguntando quién es la regla de correspondencia de t. ¿Sí? Y ya que tengan la regla de correspondencia, puedo pasar a obtener el núcleo y la dimensión de la transformación t. Identificamos el dominio, polinomios, codominio R3. Para el inciso A, que me piden la regla de correspondencia de la transformación, vamos a trabajar con los datos que sí tenemos. Tenemos la imagen, o sea, la transformación de los vectores de la base B, que nos dieron también en el enunciado. Entonces, cuando tenemos ese tipo de ejercicios con esa información, el primer paso que tenemos que seguir es escribir a los vectores de la base, por eso es una base, entonces podemos escribir como combinación lineal, con lo cual tendríamos el elemento genérico del espacio vectorial de origen del dominio. ¿Okay? ¿Cuál es el elemento genérico de los polinomios de grado menor o igual a 2, por favor? Ax cuadrada más bx más c. Como tengo los vectores de la base, significa que ese elemento genérico ax cuadrada más bx más c es igual a una combinación lineal con los vectores de la base. Alfa por el primer vector de la base, que era, déjenme buscarlo, x cuadrada más x más 1 más beta por el segundo vector de la base, x cuadrada más x más gamma por el tercer vector de la base, x cuadrada. Vamos a guardar esta ecuación como ecuación 1. Más adelante la voy a retomar. El siguiente paso es obtener quiénes son estos escalares, alfa, beta y gamma. Entonces vamos a desarrollar la combinación lineal hasta obtener los escalares. Esta era la ecuación que habíamos planteado, nada más aquí ya multipliqué cada vector de la base por su respectivo escalar y desarrollo, más bien agrupo todo lo que multiplica a x cuadrada, que sería alfa más beta más gamma por x cuadrada, agrupo a todo lo que multiplica a x, alfa más beta, y lo que queda solito nada más es alfa. E igualo con ax cuadrada más bx más c. Y aplico igualdad de polinomios. Por igualdad de polinomios sabemos que alfa más beta más gamma igual a ¿qué? Alfa. A. Exacto, A. Luego tenemos que alfa más beta es igual a ¿qué? B.
a B y alfa directamente me dice que vale C. Entonces ya tenemos el valor de alfa, que es igual a C. A, B y C no son mis incógnitas son alfa, beta y gamma. Entonces ya tenemos alfa en términos de C. Sustituimos aquí, en esta ecuación, y despejamos el valor de beta en términos de C y de B. Entonces, ¿cuánto valdría beta en términos de B y de C? Sería B menos C, ¿no? Y gamma, pues la trabajamos de esta ecuación. Aquí sustituyo con alfa igual a C, con beta igual a B menos C, y despejo a gamma en términos de A, B y C. Si hacen eso, les va a dar que gamma es igual a A menos B. ¿Sí? Nada más así hacer las operaciones algebraicas. Bueno, ya tenemos los valores de los escalares en términos de A, B y C. El siguiente paso, paso 3, es aplicar la transformación a la ecuación que había marcado como ecuación 1 de la diapositiva anterior. Voy a aplicar la transformación a ambos lados de la ecuación 1. ¿Sí? Entonces, aplico T tanto del lado izquierdo como del lado derecho de la primera ecuación. ¿Ok? Aquí vamos a aplicar nuestros conceptos de transformación lineal. Una transformación lineal, como cumple con superposición, significa que T de este vector es igual a la transformación aplicada individualmente a cada uno de los términos de la suma. ¿Sí? Entonces, como T es lineal, distribuyo aquí a T en cada uno de estos términos de la suma. Y el escalar alfa puede salir de la transformación porque es lineal, cumple también con homogeneidad. Entonces me queda alfa por T de este vector, más beta por T de este vector, más gamma por T de este vector. Pues resulta que en el enunciado me dijeron cuánto vale la transformación aplicada a cada uno de estos vectores de la base. ¿Sí? Eso ya estaba en el enunciado, entonces nada más voy a sustituir aquí. Y luego me falta alfa, beta y gamma, pero alfa, beta y gamma aquí están marcados en amarillo. Ya también los obtuvimos. También hay que sustituir. Vamos a sustituir primero con los valores de alfa, beta y gamma que obtuvimos aquí en el paso 2. Ahí están. Alfa vale C, beta vale B menos C y gamma A menos B. Y luego sustituyo con la información del enunciado, la transformación aplicada a este vector y a este vector. Esta era la información que me habían dado en el enunciado, nada más vamos a sustituir T de AX cuadrada más BX más C es igual a C por T de este vector, que era 2,2,0, luego más B menos C por 1,2,0 más A menos B por 1,1,0. Y listo, ya nada más hay que desarrollar ahí las operaciones con los vectores de R3. Y me queda que T de AX cuadrada más BX más C es igual a A más C, A más B, 0. ¿Sí? Es desarrollar estas operaciones. Y listo, esta sería la regla de correspondencia. Aquí estamos aplicando la transformación a un elemento genérico de los polinomios de grado menor o igual a 2 y me da como resultado un vector de R3. Esa es la regla de correspondencia que me están pidiendo buscar. ¿Dudas? Y seguimos practicando núcleo y recorrido. Inciso B, obtener el núcleo. Como la transformación T va de los polinomios a R3, el núcleo va a estar aquí, va a vivir aquí en los polinomios. Entonces coloco un polinomio genérico de grado menor o igual a 2, tal que la transformación de este polinomio es igual al 0 vector del codominio de R3. ¿Ah? Entonces, en este caso, vamos a buscar quién es A, quién es B y quién es C, tales que se cumpla esta condición. Y para ello vamos a seguir los pasos. El primer paso
es aplicar la transformación e igualarla al cero vector del codominio. ¿Cuál transformación? Pues la regla de correspondencia que obtuvimos en el inciso A. Aquí está. Y nada más igualo a 0,0,0. Luego aplico igualdad de vectores. En este caso son vectores de R3. Con lo que me quedaría que A más C es igual a 0 y A más B igual a 0. Tenemos dos ecuaciones y tres incógnitas. Habría que resolver ese sistema de ecuaciones, pero en este caso, como es un sistema tan pequeñito, ya podemos dar su solución directamente, parametrizando. Aquí yo elegí como parámetro a A, aunque pueden elegir al que quieran, ya saben. A pertenece a R, si A pertenece a R, B es igual a menos A y C es igual a menos A. Vamos a sustituir estos valores de A, B y C, ¿dónde? Aquí, en la expresión del núcleo. Entonces, el núcleo sería el conjunto con vectores A vale lo que sea, entonces AX cuadrada más B, pero en lugar de B, ¿qué pongo? Menos AX, y en lugar de C, también pongo menos A. Tal es que A pertenece a los reales, una sola variable, entonces la dimensión, ¿cuál es? 1, exactamente. ¿Sí? ¿Ya quedó más claro cómo es que vamos a escribir el conjunto del núcleo? Sí, miren, depende mucho de esto, del espacio vectorial de origen. Si aquí en el espacio vectorial de origen tenemos matrices, el núcleo van a ser matrices. Si tenemos R2, el núcleo van a ser R2. Sí, pero hay que fijarnos qué forma tiene aquí el espacio vectorial de origen y con eso ya sabremos cómo escribir el núcleo. Y bueno, aquí les pongo que opcionalmente pueden comprobar que el núcleo es correcto para un caso particular o bien para el caso general. Para el caso particular hay que darle valores a las variables del núcleo. En este caso el núcleo únicamente dependía de A. Si A es igual a 1 y sustituyo en el elemento genérico del núcleo, me regreso tantito. Aquí, si A es igual a 1, me quedaría el vector x cuadrada menos x menos 1, ¿cierto? Eso es lo que tengo aquí, x cuadrada menos x menos 1. Este vector v pertenece al núcleo. Por lo tanto, si aplicamos la transformación a este vector de v, aquí está la regla de correspondencia, que la marqué aquí arriba en rojo. Esa transformación nos quedaría como, ¿cuánto vale a en este caso? 1. ¿Cuánto vale b? Menos 1. Y c, menos 1 también, ¿no? Entonces, con a igual a 1, b y c igual a menos 1, sustituimos aquí en la regla de correspondencia de la transformación y obtendríamos de resultado 0, 1, menos 1, 0, luego 1, otra vez menos 1, 0, 0. ¿Okay? Obtenemos al cero vector de R3, por lo tanto, este vector sí pertenece al conjunto del núcleo. ¿Y cómo sería para el caso en general? En el caso general, no vamos a asignar valores al parámetro del núcleo, sino que trabajamos con el elemento genérico así como está del núcleo. Esta ya sería una demostración de que el núcleo obtenido es correcto. Esto solamente es una comprobación para un caso particular. Entonces, aplico la transformación al elemento genérico del núcleo. En este caso, A es igual a A, B es igual a menos A y C es igual a menos A. Entonces, al sustituir aquí en la regla de correspondencia, nos quedaría A más C, pero C es igual a menos A. Luego A más B, pero B es igual a menos A, 0. Es decir, 0,0,0. Se cumple. Ay, y me falta el recorrido, ya no lo puse aquí. Bueno, el recorrido se les queda también para practicar a ustedes de tarea.